Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo podcast para hablar sobre cine y festivales y películas. Mi nombre es Rey, trabajo para la empresa Doc Rio Festivals, que es una empresa cuya misión es conectar grandes películas con festivales por todo el mundo. Entonces, sin más dilación, voy directo al asunto de hoy, ¿no? Bueno, Talking Head es una expresión tomada del inglés que popularmente se usa para referirse a los documentales que se basan en entrevistas. No entrevistas, digamos, informales, tipo aquellas que son captadas en el momento, sino entrevistas formales, ¿no? Con una persona sentada o parada, generalmente sentada frente a la cámara, hablándole directamente al director sobre algo. En estas entrevistas formales, diría, bueno, configurada como tal, la persona sabe, está plenamente consciente de que lo que dice será usado en el documental. Y un poco su discurso ya viene un poco pensado, preparado sobre el tema que vas a hacer la entrevista, ya puede imaginar posibles respuestas, en fin. Existe la creencia de que hay una cierta apatía en el mundo de los festivales hacia los llamados talking heads, ya que es un formato tan explotado por la televisión que llega a considerarse estos documentales como televisivos. De hecho, muchos festivales han creado el término documentales creativos, creative documentaries, precisamente para alejarse de un tipo de propuestas que generalmente son reportajes extensos, fruto de un trabajo muchas veces más periodístico que cinematográfico. Bien, la frontera entre una cosa y otra es bien fina, diría yo que casi indefinible. No solo porque en el mundo de hoy literalmente cualquier cosa se puede considerar una obra cinematográfica, sino porque la definición varía dependiendo de la cultura del receptor. Para algunos programadores sería una obra cinematográfica, para otros no. Entonces la batalla por definirlo sería inútil, ¿no? Sería ya previamente estéril. La cuestión central de este podcast sería, ¿tienen espacios los talking heads en el panorama de los festivales de hoy? ¿Vale la pena mandarlos a festivales? Y la respuesta es sí. En casi todos los festivales, ¿no? Grandes, pequeños, medianos, hay talking heads, ¿no? No creo que haya una versión a ellos. Creo que hay algunos que son buenos y otros que no lo son, como cualquier documental. ¿Tiene un Talking Heads menos chances de entrar en un festival? Bueno, eso depende del festival, ¿no? Depende de la línea curatorial y editorial del festival. Yo creo que lo que pasa es que, por increíble que parezca, son muchísimos más los documentales que utilizan este recurso que los que no. De ahí que este concepto de Creative Documentaries para mí se inventó un poco más para separar un poco los que son un reportaje extenso de los que no, con todas y sus finísimas fronteras. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el problema con los talking heads? ¿Cuáles son los talking heads que son seleccionados y los que no? Bueno, mi opinión es que el problema radica en dos puntos, ¿no? Y el primero sería en lo que muchos llaman cobertura o relleno. O sea, que es el material fílmico que se muestra entre las entrevistas. Y el segundo sería el objetivo de los realizadores por detrás de la película. Todo esto, bueno, asumiendo que hiciste buenas entrevistas, ¿no? Que las entrevistas son interesantes, ¿no? Recordemos que muchos espectadores entienden como documental un Talking Heads. Para ellos, el Talking Heads es el documental, ¿no? Y lo que no es así, no es documental. Entonces, y esto lo puedes confirmar si le preguntas a personas random en la calle qué es algo fundamental que debe tener un documental, la mayoría te dirá que entrevista. Tal vez no como primer punto, pero con seguridad, entre las primeras cosas que te voy a decir, incluirá este recurso como uno de los puntos que obligatoriamente o que ellos esperan de un documental. Y es que se ha instaurado mucho la cultura de la entrevista en el espectador, sobre todo en la persona que ve documentales. Principalmente yo creo que es algo que vino de la mano de la televisión. De ahí que muchos programadores busquen ofrecer algo diferente para su público y llevarlo a otras propuestas, ¿no? Abrir la mente, dirían algunos. Pero decir de forma anticipada que un documental de entrevista no es interesante, me parece algo
injusto y prejuicioso, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con las coberturas? Bueno, de hecho el término viene de la televisión, del trabajo reporteril. Creo que todos hemos visto los noticiarios cuando se habla del término y el ancla anuncia la noticia y el reporte da cobertura al tema. Entonces generalmente el reportero va, entrevista a los involucrados en la noticia y filma imágenes que se le permiten filmar en el momento, ¿no? La cuestión es que estas imágenes no siempre ofrecen otras perspectivas sobre la noticia. A veces muestran someramente algo relacionado con lo hablado, pero no adiciona una información relevante desde un punto de vista crítico o narrativo o conceptual. Y esto se debe a la celeridad con que son hechas las noticias, ¿no? Recordemos que lo que hoy es noticia, mañana no tiene por qué serlo, ¿no? Y entonces siempre hay una cuestión de timing, de momento, de urgencia, de hacerlo con rapidez, de sacarlo hoy. También porque dependiendo del tema, el acceso puede ser bastante restringido. De hecho, muchas veces si los comentarios y entrevistas son demasiado largos, o hay poco material para cubrirlo, se ponen las mismas imágenes repetidas así en loop, o sea, una y otra vez. ¿Te has fijado en esto? Yo hice un experimento. Encendí el televisor y me fijé en la primera noticia que vi. Hablaba de un crimen y vi imágenes de policías paradas en una esquina, personas siendo trasladadas al interior de la comisaría. No sé si el protagonista de este crimen era una de ellas, pero bueno, luego vi varias imágenes exteriores de la comisaría y planos detalles de la sirena de las patrullas, la policía, la palabra policía en los uniformes y en los carros de los oficiales, ¿no? de los policías. Estas imágenes se mostraban entre las entrevistas, precisamente como planos de cobertura o de relleno. Y habían entrevistas del comisario, del delegado y de los abogados y familiares del presunto perpetrador del crimen. O sea, me dicen que se cometió un crimen, la policía dice que fue una persona, el abogado y la familia dicen que no, y lo que yo veo es simple relleno. O sea, veo carros de policía, comisarías, detenidos, no veo nada más que no sea las opiniones. Más allá de las opiniones de ellos, la narrativa entonces que me puedo construir sobre la noticia es poca y es básica, ¿no? No va más allá de las meras circunstancias del dónde, el cuándo, el cómo y los testimonios que serían como el centro de la cuestión, ¿no? En estas cosas, en estos reportajes, si no hay entrevista, no hay nada, ¿no? Porque las imágenes son puros rellenos, realmente no adicionan o quitan más. Luego, si el canal lo considera pertinente, dará seguimiento y ahí podré saber un poco más sobre el desenvolvimiento del conflicto. Ahí podrá haber un poco más de investigación sobre lo que sucedió. Yo creo que esto es un buen ejemplo para hablar de los talking heads o de lo que no se debe hacer en un talking heads, ya que hay muchos documentales que utilizan estos recursos y simplemente los dejan ahí. O sea, no transforman estas imágenes en algo narrativo. O sea, se siente que a veces podríamos quedarnos solo con las entrevistas y que lo demás no importa, ¿no? Nos quedamos solo con las entrevistas. Esos para mí son los talking heads que no funcionan, ¿no? Algunos de ellos pueden ser interesantes para un segmento específico de público, tipo una ciudad, una comunidad, un barrio, pero no logran una colección más allá de este círculo, donde lo local no se vuelve universal. Para mí la fuerza de un docu radica en la capacidad de hacerte sentir empatía, ¿no? De colocarte en la piel de esa persona para amarla o odiarla o ambos. Si la historia, por más interesante que sea, se queda en la mera anécdota, bueno, ahí en la cuestión de festivales la tendrás bien difícil. El segundo punto que mencionábamos es el objetivo del realizador. Hay talking heads que son muy didácticos o que funcionan bien como documentos, resúmenes de investigación, que se basan en lo anecdótico y uno nunca llega a simpatizar con el personaje. El interés del espectador entonces descansa en descubrir, conocer el personaje o su legado y están matizados con curiosidades y hechos históricos que añaden conocimiento sobre él, pero en los que uno no llega a entrar en la piel, uno no se traslada hacia adentro de la pantalla. Son propuestas que parten de un pacto, tipo una barrera entre pantalla y público,
donde estas fronteras jamás se cruzan. Entonces, pese a tener excelentes entrevistas, si tu documental se encuentra en estos casos, no le auguro una buena trayectoria, ya que impactará a un público muy específico y muchas veces que no está en la misma sintonía que los programadores, y muchas veces no está en la misma sintonía que los programadores de los festivales. Hace poco yo vi el documental Fantasmas de Sugarland, uno de los pocos cortos que forma parte del catálogo de Netflix. Y bueno, la película fue premio de jurado del Festival de Sundance en 2019 y cuenta la historia de un joven afroamericano que se convirtió al Islam y se radicalizó de tal manera que acabó abandonando los Estados Unidos y uniéndose al Estado Islámico. La historia se cuenta a través de entrevistas con sus amigos, ¿no? Todos ellos son musulmanes de nacimiento que hablan de cómo animaron a su amigo para convertirse al Islam y cómo poco a poco sus ideas se fueron alejando de la propia fe musulmana. Más allá de la anécdota, que es en sí bastante interesante, ¿no? A mi modo de ver, yo creo que lo que más me hizo entrar dentro del documental fue el hecho de que yo podía sentir la culpa de ellos, ¿no? Yo podía sentir la culpa en ellos. Yo podía simpatizar con el dolor de ellos cuando decían debía haberle respondido esto o aquello, o debía haberle prestado más atención a sus conflictos, o nunca había imaginado que iba a terminar así. Hasta el final uno no sabe si el personaje está vivo o no. Ahí no voy a spoilearles esta parte. Pero este sincero mea culpa, ¿no? Me trasladó de entrevista en entrevista. Y después no pude evitar pensar en la película y comentárselas aquí, ¿no? Por eso la traje hoy. Bueno, y se ve que también trasladó a los jurados y los programadores de Sundance. Bueno, de hecho, como dije, ya ganó el premio de jurado, fue incluido en la selección oficial y ganó premio de jurado. Pero otra cosa interesante es que de hecho en las entrevistas no se muestran las caras de los amigos, ¿no? Ellos decidieron usar máscaras ocultando su identidad por miedo a represalias. Entonces, uno está simpatizando con personajes a los que ni siquiera se les ve la cara, de los cuales no sabe sus nombres y ni nada de ellos, ¿no? No sabe sus nombres reales, porque todos usan alias. Tampoco aquí hay llanto, tampoco hay melodrama, es todo un drama muy contenido, muy bien contenido, ¿no? Aunque a los personajes se nota que les afecta en lo personal aquello que están diciendo, tipo que los hiere emocionalmente, también se nota que es algo pensado, ¿no? Meditado, que no es una entrevista al calor del momento, es algo que sucedió hace algún tiempo, que ese tiempo queda indefinido en la trama, no sabemos hace cuánto pasó, y ellos ya han tenido un proceso de interiorizar este sentimiento y volverlo racional dentro de lo posible, ¿no? Dentro de la personalidad y el carácter de cada uno. Y entonces yo creo que esto es un gran ejemplo de Talking Heads que funciona y que creo que en ningún festival va a haber un prejuicio contra un documental así, porque no hay prejuicio contra el género y el recurso por parte de los festivales. Me parece que es contra, bueno, las malas películas y realmente todos tenemos me parece que el prejuicio va contra aquellos que son reportajes de hora y media, ¿no? Que son mucho más periodísticos y donde no llegas a establecer esa conexión. Pero esta es mi opinión, ¿no? Me encantaría saber cómo lo ven ustedes. Así que bueno, no olviden dejarme su opinión en los comentarios. Y como siempre les digo, si les interesa este tipo de contenido, apóyenlo con un like y háganmelo saber para así traerles más programas de este tipo. Entonces, sin más, les deseo un buen día.